proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. Bien, vamos a hablar ahora de otro fenómeno muy curioso, porque además supuso una discusión. Esto contradecía, digamos, si queréis, lo que sabíamos de fisiología. Y es la posibilidad de condicionar el sistema inmunológico. Antes de estos experimentos de Adler y colaboradores, que son los padres de lo que hoy llamamos la psicoinmunología, se entendía, por parte de la fisiología oficial, de que el sistema inmunológico era independiente del sistema nervioso. Es decir, el organismo desarrollaba defensa sin consultarle al sistema nervioso, era un mecanismo casi automático, ¿no? Etcétera. Entonces, curiosamente, a partir de estos experimentos de Adler y colaboradores, que son experimentos que se pueden replicar perfectamente, es decir, pues se demostró que no, se demostró que efectivamente se podía haber condicionamiento. Fijaros, Adler estaba haciendo experimentos de aversión al sabor, a él le interesaba la aversión al sabor exclusivamente. Lo que pasa es que utilizó un fármaco, en lugar de cloruro de litio, utilizaba un fármaco que es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida efectivamente produce aversión al sabor, por eso lo utilizaba, pero además tiene un segundo efecto, que es bajar las defensas. De hecho, la ciclofosfamida es un fármaco que se utiliza, por ejemplo, en los trasplantes, para bajar las defensas de las personas y que acepten el nuevo órgano aceptado. Se utiliza en este tipo. Es decir, tiene un efecto de supresión o de al menos de bajada del sistema inmunológico, ¿no? Y además tiene, como digo, por eso y él se lo encontró casualmente, ¿no? Fijaros, el tema es lo siguiente. Si se utiliza hay experimentos de este tipo, perdón, si se utiliza un sabor, como puede ser unas ratas que ven agua con sacarina, azúcar, y después se le administra ciclofosfamida, claro, van a pasar dos cosas. Por un lado, va a haber una aversión al sabor, es decir, las ratas van a descender su consumo de agua dulce, pero además se supone va a reducir el sistema inmunológico. Entonces, ellos lo que hacían era lo siguiente: medían la fórmula leucocitaria, es decir, el número de leucocitos que las ratas tenían antes, hacían una línea base, hacían después el condicionamiento y, por ejemplo, medían algunos días en los que le daban agua sin azúcar y medían cuántos leucocitos tenía. Y en otras sesiones había agua con azúcar y medían inmediatamente después de haber estado bebiendo durante media hora agua con azúcar, medían la fórmula leucocitaria, ¿vale? Y esto lo hacían introduciendo en la sangre de las ratas células de cordero, creo que eran. Que claro, en pequeña cantidad, pero la célula de cordero es otra especie y tal, produce automáticamente un rechazo y claro, los leucocitos tendrían que acudir ahí a defenderse de ese. Y bueno, curiosamente se demostró que los días que tomaban el agua asociada, el sabor asociado a la ciclofosfamida, bajaban las defensas, es decir, por lo tanto había menos leucocitos que cuando probaban otros sabores distintos de control, ¿no? Entonces, bueno, este fenómeno es muy curioso, pero da lugar a la posibilidad de explicar científicamente pues, fenómenos que la gente había observado, pero que explicaba mágicamente, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, en las situaciones de mucho estrés, etcétera, es curioso, a la gente coge cáncer. Se le avisa de cáncer en situaciones en las que han vivido mucho estrés y tal. Bueno, efectivamente, el estrés, que estás hablando de elementos del ambiente que genera cierta posibilidad de que baje el sistema inmunológico y que además eso se pueda condicionar. Es decir, esto sería una interpretación absolutamente científica del hecho de hasta qué punto el que seas feliz o no seas feliz, o que te exponga a ciertas situaciones o no, cambia tu sistema inmunológico. Bueno, pues de esta experiencia de Adler te permiten hacer una explicación científica y no mágica de un fenómeno que la gente debería de haber ya observado cuando sonaba ese rum rum, ¿no? Claro, de esto no debemos llegar a la conclusión de que el cáncer es un fenómeno psicológico, ¿eh? Cuidado. Es decir, el cáncer es una secuela, y mucho menos hacer una interpretación de tipo de psicología positiva, por favor. Si quieres te vas a salvar y tal. Hombre, porque sería la conclusión terrible de que si te mueres de cáncer es por tu culpa. Para nada. Es decir, el cáncer se salva el que se puede salvar y se muere el que se tiene que morir, porque este es un tema absolutamente fisiológico. Pero qué duda cabe que si el sistema inmunológico está implicado y hay cánceres que por lo menos parece que tienen bastante relación con el sistema inmunológico, y no digamos de otro tipo de enfermedades que tienen una relación directa con el sistema inmunológico, pues bueno, a través de los experimentos de este tipo se puede demostrar que la reacción inmunológica es condicionable y por lo tanto, de alguna forma, también habría que indagar en la historia del sujeto para ver, bueno, qué le ha pasado y si efectivamente podríamos desarrollar algún tipo de terapia psicológica para que el sujeto no pusiese en marcha los estímulos que reducen su sistema inmunológico, o incluso para condicionar estímulos que aumentaran, porque claro,
si es condicionable la depresión del sistema inmunológico, también debe de ser condicionable la intensificación del sistema inmunológico, ¿no? Con la insulina se han hecho el mismo tipo de experimentos. Es muy curioso, con la insulina hay unos fármacos, unos botes de pastillas, en los cuales una cierta proporción son falsos, es puro placebo. ¿Y por qué? Porque, digamos, se supone que el sujeto cuando las toma, además son unos fármacos que tienen un sabor como limón y tal, y el placebo también, claro. Entonces, es una forma de darte menos fármaco real, que puede crearte problemas a la larga, tiene efectos secundarios, y que sin embargo funcionen. Es decir, el día que te tomas la pastilla, que no sabes cuál es, que no es nada, pero te sabe igual, a ti te funciona el condicionamiento. Y por lo tanto, lo que hace es, en este caso, sustituir la insulina, es decir, bajar los niveles de azúcar, lo que sea, es decir, que sea el efecto, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Me llamó también la atención, digo, es una solución curiosa, porque das mucha menos dosis de la necesaria utilizando un principio psicológico como es el condicionamiento, en este caso de la respuesta insulínica, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, estos son los esquemas. Sean todos bienvenidos a nuestra nueva formación con Santiago Benjumea, grabada presencialmente en alta calidad, avalada con el Certificado Internacional de Análisis de Conducta. Todo lo que necesitas saber sobre psicología del aprendizaje, las respuestas a por qué nos comportamos como nos comportamos. Disponible internacionalmente y accesible para toda la vida, cuenta con más de 15 horas de audiovisual, diapositivas, material complementario, con uno de los grandes expertos en habla hispana de psicología del aprendizaje. Y además podrás, incluido con todo esto, contar con una sesión virtual online en directo con el propio docente. Tienes toda la información en engramapsicología.es.